Hola, buenas tardes a todos. Un cordial saludo de parte del grupo de cirugía. La tarde de hoy tuvimos una charla de pared abdominal con el doctor Ricardo Luque. Él es profesor de la carrera de medicina en la Universidad del Rosario. Y pues cualquier pregunta, cualquier comentario, aquí estamos. Igualmente les mando un link de documentos para que nos puedan hacer cualquier pregunta de manera anónima. Entonces, pues, doctor Luque, si quiere empezar. Claro que sí, buenas tardes para todos. Eh, pues vamos a hablar hoy un poquito de pared abdominal. Espero que al final de la charla vean que la pared abdominal es realmente muy sencilla y que tiene algunos componentes que a veces pueden sonar enredados, pero en realidad, si los desglosamos lentamente, son relativamente sencillos y tienen una gran aplicación en cirugía. Por eso escogí esta charla para hablarles hoy, que ustedes comiencen a enfocarse en ese aspecto, para los que están iniciando el estudio en su profundización por cirugía. Bien, la pared abdominal, ustedes saben, está rodeando el abdomen. Como está rodeando el abdomen, entonces va a contener a las vísceras que están ahí y va a tener unos límites. Un límite superior, un límite posterior, unos límites anterolaterales y el límite inferior del cual no voy a hablar hoy porque es la pelvis. Entonces, eso es harina de otro costal y lo voy a mencionar, si ustedes me dan la oportunidad de hablarles otro día, en otra ocasión. Bien, pues comencemos con el límite superior, que es el diafragma. El diafragma entonces es un músculo esquelético muy particular, es un músculo que no se fatiga, es un músculo que está inervado por el plejo cervical, específicamente por C4 con ramas de C3 y C5 que forman el nervio frénico, que desciende desde el cuello y va a llegar hasta el tórax para inervarlo. Ese descenso, digamos, del nervio frénico desde la región cervical hasta la región tóraco-abdominal se ve al origen embriológico del diafragma, que es cervical. Cuando lo vemos anatómicamente, lo primero que vemos es este tendón central. Ese tendón central tiene forma de trébol. Entonces va a tener tres hojitas. Una, dos y tres. A esas hojitas se les conoce como foliolos. Va a haber un foliolo anterior, un foliolo posterior derecho y un foliolo posterior izquierdo. Esta vista del diafragma es una vista inferior, es una vista abdominal, que es la que me interesa hoy. Entonces, bien, de este tendón central van a salir tres porciones del diafragma. Es una porción anterior que se va hacia adelante y se va a insertar hacia el esternón y hacia los primeros cartílagos costales. Luego vamos a tener una porción lateral que va a ir descendiendo hacia los últimos 6 costillas y cartílagos costales. Y por último vamos a tener una porción posterior que va a estar formando los pilares del diafragma. Los pilares del diafragma van a ser estos dos, que se van a extender más o menos desde T12 hasta L2, L3. Bien. Entonces, lo particular del diafragma, en particular, lo que nos respecta hoy, que es el abdomen, es sus conexiones con el tórax, y eso se van a dar a través de unos agujeros. Entonces, lo primero es que el diafragma va a tener tres agujeros principales, que son los hiatos diafragmáticos. Este que se encuentra acá, se lo pinto de otro color. Este que se encuentra acá en el foliolo posterior derecho es el hiato de la vena cava inferior. Este que se encuentra acá en el repliegue que se forma para formar el pilar derecho es el hiato esofágico. Y el tercer hiato es este que se forma entre los dos pilares, que es el hiato aórtico. Entonces, ¿qué estructuras van a pasar por el hiato aórtico? Acuérdense, la aorta, obviamente, la transición entre la aorta torácica descendente y la aorta abdominal, y el conducto torácico que está ascendiendo desde el abdomen hacia la confluencia yugulosubclavia izquierda. Entonces va a irse por toda la línea media detrás de la aorta. Bien, por el hiato esofágico va a pasar el esófago y los dos nervios vagos, que en este punto ya hicieron el giro. Entonces teníamos en el tórax un vago derecho y uno izquierdo, por el giro embriológico que hace el estómago y que implica la porción distal del esófago.
El vago izquierdo va a quedar anterior y el vago derecho va a quedar posterior. En este nivel ya están organizándose así. Y el tercero es el de la vena cava inferior. Por el de la vena cava inferior, obviamente va a pasar la vena cava inferior, pero adicionalmente va a pasar la rama abdominal del nervio frénico derecho, que va a ir a ayudar a formar el plejo celíaco. Adicionalmente, hacia anterior, la inserción de la porción anterior del diafragma va a formar dos triangulitos, que se llaman los triángulos esternocostales de Larry. Por ahí van a descender la arteria torácica interna. Cuando pasa por esos triángulos, va a comenzar a denominarse los vasos epigástricos superiores y van a estar más o menos a nivel de la apófisis sifoide. Son estos triangulitos de acá. Acá la arteria torácica interna comienza a denominarse arteria epigástrica superior. Bien. Luego tenemos el triángulo lumbocostal que se va a formar entre la 11ª y la 12ª costilla hacia acá. Acá se ve más o menos bien. Es un triángulo por el que no pasan estructuras, pero a veces se pueden formar hernias. Entonces es importante en ese sentido. Bien, los pilares, miren acá, van a tener perforaciones de los nervios esplácnicos, mayor, menor e imo. Acuérdense que los nervios esplácnicos son nervios simpáticos que descienden desde el tórax hacia el abdomen para formar el plejo celíaco. Bien, luego tenemos acá el ligamento arqueado medial, mírenlo acá. Ligamento arqueado medial va a dar paso al músculo psoas mayor y a la cadena simpática que vemos acá. Y el ligamento arqueado lateral va a dar paso al músculo cuadrado lumbar, que es este. Bien, ese es el diafragma. Ahora pasemos a la pared anterolateral de la pared abdominal, la pared anterolateral del abdomen. Este va a descender desde la caja torácica, es decir, desde el reborde costal hasta la pelvis. Y va a ser fundamental en la contención de las vísceras abdominales. Acuérdense que el papel de la pared anterolateral no es solo de contención, participa también en el peristaltismo, en el adecuado movimiento intestinal. Personas con problemas neurológicos importantes hacen a veces megacolon como consecuencia de ello. Bien, y este comienza entonces en los cartílagos costales y va a descender hasta el ligamento inguinal, las crestas ilíacas y el borde superior del pubis. Y ya vamos a ver cómo está conformado. Entonces, disculpen, hacia anterior va a estar el recto del abdomen. Los músculos rectos del abdomen, que son uno derecho y uno izquierdo, son músculos que tienen múltiples vientres y están separados por tendones. Y van a comenzar más o menos del quinto al séptimo cartílago costal hacia acá y en la apófisis sifoides y van a descender hasta insertarse en la sínfisis del pubis. Entonces acá en algunos libros separan las porciones en una lengüeta lateral, una intermedia y una medial, dependiendo de su inserción. Pero no me voy a detener tanto en esto, que yo sé que es parte de la pared abdominal, pero no es la parte que quiero que vean de la pared abdominal. Los nervios intercostales, en los músculos recto va a estar inervado por los nervios intercostales del séptimo al 12º. Bien, entonces es muy difícil la evaluación nerviosa de este músculo. Normalmente uno la mira con el ombligo. Cuando hay lesión de alguno de esos nervios o de varios, el ombligo se va a desviar hacia la zona afectada. Y su función va a ser flexión del tronco, descenso del tórax y contención de las vísceras abdominales. Y acuérdense, peristaltismo. Luego vamos a tener un músculo muy pequeño que ahora se los muestro, que es el músculo piramidal. Él va a estar hacia inferior, comienza en la cresta y la sínfisis del pubis y se va a insertar hacia la línea alba, anterior a los músculos rectos. Está inervado por el nervio subcostal, esto es T12 más o menos, y va a ayudar en la tensión de la línea alba. Luego vamos a tener los tres músculos anchos del abdomen, que son estos: oblicuo externo, oblicuo interno y transverso. Están ordenados de superficial a profundo, es decir, el transverso va a ser el más profundo de estos músculos. El oblicuo externo, fíjense ustedes, se origina en las costillas, de la quinta a la 12ª costilla en sus caras externas, es decir, las que están hacia afuera. Bien, y va a descender y se va a insertar en la cresta ilíaca y va a formar el ligamento inguinal. Ahora vamos a hablar de ello. Pero entonces, si ustedes se dan cuenta, la dirección de las fibras es como si tuviéramos las manos en los bolsillos de una chaqueta. Serían así las manos. Y esa misma es la dirección que van a tener las fibras del oblicuo externo. Bien,
Su función nuevamente va a ser flexión del tronco, rotación del tronco y la prensa abdominal, que implica contención de vísceras y peristaltismo. Si quitásemos el oblicuo externo, expondríamos el oblicuo interno, que está un poco más profundo, que comienza hacia abajo, en la fascia toracolumbar. Bien, comienza entonces en esa transición que hay, en esa fascia que hay, en esa masa común que hay hacia el sacro y hacia las crestas ilíacas, y entonces este músculo va a ascender y va a irse hacia arriba, insertarse en la vaina de los rectos y en la línea semilunar, como ahorita lo vamos a ver. La inervación nuevamente va a estar dada para este músculo por los nervios hilo hipogástrico y linguinal y del octavo al doceavo intercostales. Bien, y su función es muy similar al oblicuo externo. El músculo transverso es el más profundo de los tres y como su nombre lo indica, las fibras van en dirección transversa. Fíjense acá la diferencia de las fibras. El transverso está en rojo, el oblicuo interno en morado, en café que no se ve lo voy a poner en morado, y el oblicuo externo lo voy a pintar en naranja, iría hacia abajo. Esos son los cambios en las direcciones de las fibras que van a tener estos tres músculos. Entonces, el transverso va a ir de los cartílagos costales hasta la fascia toracolumbar, ahí se origina la cresta ilíaca, y se va a dirigir hacia anterior para insertarse en la vaina de los rectos y la línea semilunar. Tiene la misma inervación y la misma función que el oblicuo interno, entonces no me voy a detener en ello. Bien, ahora miren, los rectos abdominales, los músculos rectos abdominales van a estar rodeados por una fascia. Mírenlas acá. Estos son el oblicuo externo, el oblicuo interno y el transverso. Oblicuo externo, oblicuo interno y transverso. Y fíjense ustedes que están rodeados por fascias, los músculos rectos. Y esas fascias vienen en parte de los tres músculos anchos. Entonces, esa envoltura de los rectos abdominales se llama la vaina de los rectos. La vaina de los rectos se divide en 4 porciones y esto va a ser importante para cirugía. Entonces, la primera porción, que es la superior, es la torácica. Está hacia este lado. Y hacia adelante, entonces va a tener la aponeurosis del oblicuo externo. Y acá voy a detenerme en dos cosas. Uno, en esta palabra, aponeurosis. Sobre los nervios. Es un término incorrecto, pero se refiere a esa fascia, a esa terminación de la fascia, que es en una hoja, no en un tendón propiamente. Sería como un tendón extendido, digámoslo así. Es lo que pasa con estos músculos anchos. Entonces, miren, el oblicuo externo va a dar una aponeurosis que va a cubrir hacia anterior, en este punto, a los rectos. Bien, y el pectoral mayor que viene por acá, su fascia también va a estarlos cubriendo. Hacia anterior. Y hacia posterior van a estar los bordes mediales de los cartílagos costales. Ya luego vamos a tener la porción intercondral, la que va a estar hacia acá, entre los cartílagos costales. Y entonces, hacia anterior, o sea, lo que estamos viendo acá, va a ser la aponeurosis del oblicuo externo. Y hacia posterior va a ser la aponeurosis del músculo transverso del abdomen. Listo. Entonces, pasamos acá. Luego vamos a tener la tercera porción, que es la abdominal. Y fíjense acá cómo va a estar. El oblicuo externo, su aponeurosis va a cubrir anteriormente a los rectos. Se inserta acá en la línea alba. El oblicuo interno, miren acá, voy a borrar lo que había puesto. El oblicuo interno, la aponeurosis del oblicuo interno va a dar una hoja anterior que va a cubrir anteriormente a los rectos y va a dar una hoja posterior que lo va a cubrir posteriormente para terminar acá en la línea alba. Y por último, el oblicuo interno, el transverso, discúlpenme, su aponeurosis pasa por detrás de los rectos y también se inserta acá en la línea alba. Y atrás o profundo al oblicuo interno, acá podemos ver esta fascia, que es la fascia transversalis. Está profunda la fascia del músculo transverso. Bien, entonces ya tenemos acá. Fíjense acá, en esta zona que es la abdominal. La vaina de los rectos está formada entonces anteriormente por oblicuo externo, por la aponeurosis del oblicuo externo, y por la hoja anterior de la aponeurosis del oblicuo interno. Posteriormente va a estar formada por
hoja posterior de la aponeurosis del oblicuo interno y la fascia o la aponeurosis del músculo transverso, que es esta que está acá. Y posterior a esa, vamos a tener, la voy a pintar acá en moradito, la fascia transversalis. Y profunda a la fascia transversalis está acá en amarillo el peritoneo. Listo. Ese peritoneo es el peritoneo parietal. Entonces miren que acá ponen que esta porción abdominal es una sección sobre la línea arqueada. ¿Y qué es la línea arqueada? Es el punto del abdomen, de la pared abdominal, donde va a cambiar esa disposición de la vaina de los rectos. Miren acá. Este es el ombligo, esta es la sínfisis del pubis, y si lo dividimos en tres, la línea arqueada se va a ubicar en la unión del tercio superior con el tercio medio. O sea, en el punto de los 2/3 superiores de esa distancia que hay entre el ombligo y la sínfisis del pubis. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar por debajo de la línea arqueada? ¿O qué nos está representando la línea arqueada? Fíjense lo que pasa debajo de ella. La aponeurosis del oblicuo externo pasa adelante de los rectos. La aponeurosis del oblicuo interno ya no tiene dos hojas, sino solo una que va a pasar adelante de los rectos. Y la aponeurosis del transverso pasa también adelante de los rectos. Es decir, las tres aponeurosis quedan anteriores. Y lo único que va a quedar hacia posterior va a ser la fascia transversalis y el peritoneo parietal. Entonces, ahí ya tenemos la organización de esa vaina de los rectos. Y acá tenemos la línea arqueada. Entonces, acá teníamos arriba de la línea arqueada, lo que estaríamos viendo sería en esta zona aponeurosis del oblicuo externo y debajo de la aponeurosis del oblicuo externo la hoja anterior de la aponeurosis del oblicuo interno. Hacia anterior, o sea, hacia acá. Y hacia posterior estaría entonces la hoja posterior del oblicuo interno y la aponeurosis del transverso. Y la fascia transversal es el peritoneo, obviamente. En este punto acá, ¿qué es lo que pasa? Todas las fascias de los músculos anchos se vuelven anteriores y lo único que queda posterior, como podemos ver acá, es la fascia transversalis. Y eso es lo que marca la línea. La línea arqueada o línea de Douglas. Bien. ¿Queda clara esa disposición de los rectos abdominales para todos? ¿O la repito? Sí, doctor, Señor. claro. Ah, perfecto. Bien. Entonces sigamos. El punto donde se van a unir o la zona donde se van a unir todas esas aponeurosis es esta sección central que la vamos a denominar la línea alba. Acá está la línea alba. Entonces la línea alba es el entrecruzamiento medial de todas las estructuras que forman la vaina de los rectos. Y es la porción más delgada de la pared abdominal. En ese sentido es un punto crítico para cirugía. Bien, su inserción superior va a ser la apófisis sifoides y la inserción inferior es la sínfisis del pubis. Y aquí va a haber un elemento que se llama el adminículo de la línea alba, que es un engrosamiento posterior del ombligo, o sea, que va desde el ombligo hacia la sínfisis del pubis, que es lo que estamos viendo acá. Bien. Y ahí en ese punto se va a entremezclar con un músculo que ya les había mencionado, que era el músculo pectíneo y el ligamento pectíneo, discúlpenme. Bien. Ahora vamos con unos elementos que vamos a encontrar en la pared abdominal anterior. Entonces miren acá, vamos a encontrar hacia inferior del oblicuo externo una serie de estructuras. Lo primero, entonces acá tenemos la aponeurosis del oblicuo externo. Miren acá, esta es la rama superior del pubis, esta es la rama inferior del pubis. Y acá tenemos el agujero obturador. Entonces miren lo que va a pasar. La aponeurosis del oblicuo externo cuando está llegando hacia el pubis va a tener una estructura particular. Entonces miren, unas fibras se van a organizar en ese sentido y van a formar esta estructura que vamos a denominar el pilar medial.
Otras fibras acá se van a engrosar y se van a ir hacia la rama superior del pubis y van a formar el pilar lateral, que sería este. Los dos pilares van a formar este espacio que conocemos como el anillo inguinal superficial, que va a ser muy importante cuando hablemos del canal inguinal. Y ahora miren, hacia abajo, hacia el borde inferior del oblicuo externo, la aponeurosis se organiza y forma el ligamento inguinal, que va a venir acá. Bien, y el ligamento inguinal, cuando está llegando al pubis, va a mandar unas fibras que van a ascender y van a cruzar la línea media. Y a eso se les denomina el ligamento reflejo. Fíjense cómo está cerrando entonces el anillo inguinal. Y fíjense que acá, la aponeurosis hacia superior del anillo inguinal, la aponeurosis del oblicuo externo está mandando unas fibritas que se cruzan y van a formar el fondo de ese anillo inguinal. Esas fibras se les conoce como las fibras intercrurales de Nicaise. Están cruzando y están formando el fondo del anillo inguinal superficial. Adicionalmente, acá vamos a tener otras fibras que van a salir del ligamento inguinal hacia el pubis, que se denominan el arco iliopectíneo. Estas van a ser muy importantes ahora que hablemos del canal inguinal. Entonces, fíjense, la aponeurosis del oblicuo externo forma el pilar medial que cruza la línea media y se va a la sínfisis del pubis, hacia la sínfisis del pubis del otro lado. El pilar lateral que se va hacia el borde superior del pubis ipsilateral, y entre ambas forman el anillo inguinal superficial. De la inserción del pilar lateral surgen unas fibras que se decusan hacia arriba, el ligamento reflejo. En el borde inferior de esta aponeurosis se engruesa y forma el ligamento inguinal, que ahora vamos a hablar de él, y de este va a salir el arco iliopectíneo hacia el borde superior de la rama superior del pubis. Bien, continuemos. Hacia atrás, el oblicuo externo va a formar unos triángulos. Fíjense ustedes acá, el primer triángulo se denomina el triángulo lumbar inferior o de Petit. También se conoce como de Jean-Louis Petit, que es un sitio donde se pueden formar hernias. ¿Cómo van a ser los límites de este triángulo? Entonces, fíjense acá, tenemos el músculo oblicuo externo, acá tenemos el dorsal ancho y acá tenemos la cresta ilíaca. Entonces, el límite superomedial es el dorsal ancho, es toda esta zona. Ese borde lateral del dorsal ancho está formando este límite. El límite superolateral es el oblicuo externo. Está descendiendo. Y el límite inferior es la cresta ilíaca. Entonces, eso nos forma el triángulo de Jean-Louis Petit o de Petit. O si lo quieren, triángulo lumbar inferior. El otro triángulo que se va a formar es un poco más superior. Se conoce como el triángulo lumbar superior o triángulo de Greenfeld. Bien, que también es un sitio de hernias que producen las hernias de Greenfeld. Entonces, fíjense acá, el límite superior de este triángulo, lo voy a poner en negro, es la 12ª costilla, el borde inferior de la 12ª costilla. Su límite inferomedial va a ser el músculo iliocostal. ¿Listo? Va a estar hacia las vértebras, va a ser el músculo iliocostal que hace parte de los erectores del raquis. El límite inferolateral va a ser el oblicuo interno y esto nos forma el triángulo. Ahora, algunas personas le ponen las fibritas, el borde inferior del serrato póstero inferior y entonces se forma un cuadrilátero. ¿Listo? Que sería el cuadrilátero lumbar superior. Pero normalmente se conoce como triángulo lumbar superior o de Greenfeld, con los límites que les acabo de mencionar. Bien, ahora nos vamos hacia el otro lado, hacia el extremo posterior, y vamos a tener la fascia transversalis. Ahora les hablo un poco más de la fascia transversalis, pero va a tener unos reforzamientos hacia el anillo inguinal profundo. Y estos van a ser la os inguinal o ligamento de Henle, el ligamento interfoveolar de Hesselbach y el tracto iliopúbico. Entonces, comencemos acá. La os inguinal, fíjense ustedes, va a ser un repliegue de la fascia del músculo transverso. Acá tenemos el músculo transverso y fíjense lo que hace. Se va a ir
desde el ligamento inguinal y la espina ilíaca antero superior y se va a ir hacia medial. Esto es medial, este es el recto. Se va hacia medial y va a hacer esta formita para insertarse en el pubis, en la rama superior del pubis hacia la sínfisis del pubis. Entonces, a esto, a ese repliegue de la fascia del transverso, con esta forma se le conoce como, se le va a conocer, discúlpenme acá, como el ligamento de Henle o como la hoz inguinal. Cuando esta hoz inguinal se une con el oblicuo interno, con las fibras del oblicuo interno, como lo estamos viendo acá, van a formar el tendón conjunto. Y entonces, ahí ya tenemos una parte importante, los reforzamientos posteriores de la pared abdominal hacia el canal inguinal. Bien. Un segundo elemento que vamos a tener ahí es el ligamento interfoveolar de Hesselbach. Él comienza acá, en la arcada de Douglas, o en la línea arqueada, y va a comenzar a descender. Y desciende profundo a la hoz inguinal y profundo al anillo inguinal profundo, medial, discúlpenme, medial al anillo inguinal profundo, y se va a insertar en el borde superior del pubis, como estamos viendo acá. Ese es el ligamento interfoveolar de Hesselbach. Bien, y el tercero es un reforzamiento de la fascia transversalis hacia posterior, que es este que está acá. Este reforzamiento se conoce como el tracto iliopúbico o la cintilla iliopúbica de Thompson. Él está justo detrás del ligamento inguinal. Si adelante el ligamento inguinal está formado por la aponeurosis del oblicuo externo, hacia atrás va a tener su referente, que es este tracto iliopúbico que lo forma la fascia transversalis. Bien, y entonces, si quieren, acá hacemos un repaso. Miren, acá está el anillo inguinal profundo. Justo por debajo tenemos el tracto iliopúbico, que es el reforzamiento inferior de la fascia transversalis. Acá vamos a tener la hoz inguinal y acá el ligamento interfoveolar, que son esos tres refuerzos que hay hacia posterior. Bien, ahora hablemos del ligamento inguinal, ligamento de Popar, de Falopio o de Vesalio. Más común es el de Popar, para que lo tengan presente. Pero el nombre anatómico correcto es ligamento inguinal. Este es un ligamento que es un engrosamiento de la aponeurosis del oblicuo externo que va a ir de la espina ilíaca anteroinferior hasta el tubérculo del pubis. Y es todo esto. Bien, es un engrosamiento muy fuerte y muy importante desde la característica topográfica, porque este espacio que se forma debajo es la transición entre el abdomen y la extremidad inferior. Ahora vamos a ver eso. Y acá es un punto importante porque está reforzando por un lado la pared abdominal y por el otro está haciendo una zona de tránsito entre el abdomen y la extremidad inferior. Bien, entonces tenemos ya el ligamento inguinal. Ahora, como les había mencionado, del ligamento inguinal hacia la sínfisis del pubis, hacia el borde superior del pubis, discúlpenme, va a estar esta fascia de engrosamiento. Es una fascia del músculo iliopsoas que me va a dividir este espacio en dos. Ahora vamos a mencionar eso. Este espacio subinguinal lo divide en dos. Una laguna muscular y una laguna vascular, como ya vamos a ver. ¿Listo? Bien. Y sigamos acá. Acá vamos a tener entonces hacia el lateral, acá, va a estar pasando el nervio cutáneo femoral posterior desde el abdomen hacia la extremidad inferior. Y acá vamos a tener la laguna muscular que va a estar marcada por el músculo iliopsoas y por el nervio femoral. Luego acá está la fascia de engrosamiento que ya les había hablado del iliopsoas que me divide este espacio subinguinal en dos, y acá vamos a tener la laguna vascular con la arteria y la vena femorales en este punto. Y medial a ellos vamos a tener el anillo femoral, que ya les voy a hablar de él. ¿Listo? En este anillo femoral vamos a encontrar el ganglio de Cloque, que es un referente importante. Bien, y hacia medial se van a formar acá el ligamento lacunar de Gilbert, que es esta proyección. Cuando el ligamento inguinal se está insertando acá en el tubérculo del pubis, manda unas fibritas muy mediales hacia la rama superior del pubis. Y eso es lo que conocemos como el ligamento lacunar de Gilbert.
Y de ahí va a salir el ligamento pectíneo, que ya vamos a hablar de él. Adicionalmente, acá en este punto es donde se forma el ligamento reflejo que ya habíamos hablado, de Coles, que va a pasar hacia el lado contrario y va a estar íntimamente relacionado con el anillo inguinal superficial. Bien, acá entonces tenemos ligamento inguinal nuevamente. Acá tenemos el ligamento lacunar y acá tenemos ligamento pectíneo o de Cooper, que va a estar sobre el borde superior de la rama superior del pubis. Acá lo tenemos. Y acá tenemos la cintilla iliopectínea y nos está separando claramente la laguna muscular y la laguna vascular. ¿Listo? Entonces, el ligamento lacunar va a salir de la espina del pubis, del ángulo del pubis, hacia la cresta pectínea. Y es este engrosamiento de acá. El segundo ligamento reflejo de Coles asciende y pasa contralateral posterior al anillo inguinal superficial, y el ligamento pectíneo se va a ir hacia posterior por la rama superior del pubis. Bien, y va a producir un engrosamiento fibroso donde van a ser el músculo pectíneo. Ahí hay una cresta que es la cresta pectínea del pubis. ¿Listo? Y a eso se le conoce como la síntesis fibrosa de May. Bien. El otro es el triángulo de Kesselbach, discúlpenme, que va a estar formado acá. Sus límites van a ser ligamento inguinal, por un lado, el borde lateral de los rectos y los vasos epigástricos inferiores, que van a formar este triangulito, que es muy importante para delimitar las hernias inguinales. Entonces, acá lo tenemos delimitado hacia interno. Miren acá, ligamento inguinal, borde lateral del recto y vasos epigástricos inferiores. Y acá vamos a tener los espacios subinguinales que les hablaba que son muy importantes. Entonces, tenemos el ligamento inguinal acá. El ligamento inguinal entonces va a estar separado por el tracto iliopúbico, por la cintilla iliopúbica, en dos espacios principales. La laguna muscular, que es esta, y la laguna vascular, que es esta. Ahora, por la laguna muscular, entonces vamos a tener el tránsito del iliopsoas hacia la extremidad inferior. Adyacente a él, hacia acá, hacia la escotadura inominada entre las dos espinas ilíacas, vamos a encontrar el ligamento cutáneo femoral lateral. Y hacia medial vamos a encontrar el nervio femoral atravesando también por esa laguna muscular. Medial a la laguna muscular vamos a encontrar la laguna vascular. La laguna vascular va a tener la arteria femoral y la vena femoral, yéndose hacia la extremidad inferior. Y medial a esta laguna vascular vamos a encontrar el anillo femoral. El anillo femoral va a estar limitado lateralmente por la vena. Espérense, les cambio de color para que lo puedan ver. Lateralmente está la vena femoral. Medialmente está el ligamento lacunar. Superiormente está el ligamento inguinal. E inferoposteriormente está el ligamento pectíneo de Cooper. Y eso está limitando ese anillo femoral. Y en él encontramos entonces el ganglio de Cloquet, que en la nómina anatómica se conoce como el nodo linfático inguinal profundo intermedio. Es todo un trabalenguas, pero ese es el nombre correcto desde la perspectiva de la nómina anatómica internacional. Bien, otro elemento importante en la pared abdominal es el ombligo. Entonces el ombligo, ustedes saben, es la cicatriz que tenemos del cordón umbilical. El ombligo, vamos a tener entonces acá el surco umbilical que está rodeando al ombligo, propiamente, discúlpenme que acá perdí el marcador, tenemos el surco umbilical, rodeándolo por fuera está una elevación que se conoce como el rodete umbilical, y hacia adentro vamos a tener los tubérculos umbilicales, que son estos. Ahí están, y entonces acá tenemos el ombligo visto desde una perspectiva de un corte transversal. Tenemos el ombligo, el surco umbilical y el rodete umbilical. Y ahora, si lo vemos internamente, vamos a tener acá el ombligo, y fíjense que del ombligo
van a salir una serie de ligamentos. Bien, esos ligamentos es uno hacia superior, que es la cicatriz de la vena umbilical, y esa vena umbilical ya fibrosada, estenosada, la conocemos como el ligamento redondo del hígado. Va a ser el ligamento entonces que se va a ir hacia superior. Y hacia inferior vamos a tener un ligamento que va a estar en toda la línea media, que es el ligamento umbilical medio o uraco. Vamos a tener unos ligamentos mediales, que son estos de acá, que corresponden a las arterias umbilicales obliteradas. Y por último, vamos a tener unos pliegues laterales que corresponden a los vasos epigástricos inferiores. Bien, entonces aquí está a este lado y aquí está a este lado y forman el ligamento umbilical lateral. Ahora les voy a mencionar la importancia que tiene eso. Bien. Entonces, acá los tenemos, tienen diferentes disposiciones, fíjense ustedes, ligamento redondo hacia arriba, las arterias umbilicales obliteradas formando los ligamentos umbilicales mediales y el uraco formando el ligamento umbilical medio. Entonces, miren que a veces, y esta disposición es muy importante, las arterias umbilicales hacen coalescencia con la vena umbilical un poco arriba del ombligo. Y esta ausencia de estos reforzamientos fibrosos predispone un poco al ombligo a procesos patológicos como las hernias. En este mismo sentido vamos a encontrar la fascia umbilical. La fascia umbilical puede estar cubriendo completamente al ombligo y a sus ligamentos, eso sea en el 36% de los casos, o puede estar discretamente superior, cubriendo prácticamente solo el ligamento redondo, en el 38% de los casos, o más raro aún, solo hacia inferior o solo hacia superior. Esos ya son casos más raros. Entonces, fíjense, acá tenemos variaciones anatómicas en la conformación de estos ligamentos en el adulto y variaciones anatómicas en la fascia de refuerzo que tiene hacia posterior el ombligo. Entonces, miren, tenemos acá esto. Acuérdense, esta es una vista posterior. Estamos viendo de posterior hacia anterior. Estamos viendo la pared abdominal internamente con el ombligo, el ligamento redondo, los ligamentos umbilicales mediales y el ligamento umbilical medio. Bien, entonces tenemos acá esto. Y ahora vamos a hablar del conducto inguinal. El conducto inguinal, entonces, es un conducto que está formado por las inserciones inferiores de los músculos anchos del abdomen y va a ocupar la parte media de la región inguinal. Esto es importante, acuérdense, el canal inguinal, ¿para qué se forma? Es una formación embriológica que va a dar tránsito a las estructuras que van a ir hacia el pedículo del testículo, si lo quieren, es decir, hacia los vasos testiculares y hacia el conducto deferente en los hombres. Y en la mujer, por ahí va a pasar el ligamento redondo del útero, en que se va a ir hacia los labios mayores. Entonces, esto es muy importante, porque esto es una formación embrionaria. Es un canal que se forma embrionariamente, que está perforando, si ustedes lo quieren, la pared abdominal para comunicar el abdomen con el escroto o con los labios mayores. ¿Listo? Y va a tener una trayectoria que se va a ir de lateral a medial. Fíjense ustedes, esta es la espina ilíaca y esta es la sínfisis del pubis. Entonces va de lateral a medial, va de profundo a superficial. El anillo inguinal profundo está acá lateral y por aquí comienzan las estructuras y van a pasar hacia la parte superficial. Y por último, va a ir de superior a inferior, está descendiendo. Entonces, ese es el trayecto que va a tener el canal inguinal y eso va a ser importante para entenderlo. Entonces, en el hombre, por ese canal inguinal, adicionalmente, va a pasar el conducto peritoneo vaginal. Para eso tendríamos que ver las fascias del testículo, pero no las vamos a ver hoy. Y en las mujeres está el conducto de Nuc, que a veces forman los quistes de Nuc. Eso es un repliegue de peritoneo que va a pasar por el canal inguinal. Bien, entonces, ¿cómo están formadas las paredes del canal inguinal? Esto es una vista, hacia acá es anterior y hacia acá es posterior. Entonces, este es el anillo inguinal profundo y hacia acá va a quedar el anillo inguinal superficial. Entonces, miren, la pared posterior
es la fascia transversalis. Es lo primero que va a tener que atravesar el conducto deferente, los vasos testiculares cuando va a atravesar el canal inguinal. Un poquito más hacia medial, acá vamos a tener entonces el ligamento interfoveolar, acuérdense, está originándose en la fascia transversalis, y luego vamos a tener la os, o el tendón conjunto si se forma. Bien. Y por último, ya más, cuando el cordón espermático se hace más superficial, acá va a estar el ligamento reflejo, que está haciendo así para irse al otro lado, irse contralateralmente. Bien, entonces allá tenemos fascia transversalis. Acá, ligamento interfoveolar. Luego, la os, que las estamos viendo acá, la os. Y el tendón conjunto cuando se une con las fibras del oblicuo interno. Y por último, hacia acá, cubriéndolo hacia acá, el ligamento reflejo. Ya cuando está junto al anillo inguinal superficial. Bien. Hacia superior, ¿qué vamos a tener? Entonces va a ir cambiando. Como esto está, comienza muy posterior y luego se va hacia allí superiormente, primero va a estar el borde inferior del transverso, que es este. Y conforme el canal inguinal se va haciendo más anterior, luego va a estar el oblicuo interno. ¿Listo? Y ya luego vamos a tener la aponeurosis del oblicuo externo cuando está pasando por el anillo inguinal superficial. Bien. Hacia abajo, básicamente, el principal elemento que va a estar formando el piso del canal inguinal va a ser el ligamento inguinal. Pero cuando comienza acá, lo que nos vamos a encontrar es con la cintilla iliopúbica, miren acá. Y de resto, sí con el ligamento inguinal que está acá. Listo, entonces acuérdense, hacia posterior, cuando comienza el anillo inguinal profundo, está la cintilla iliopúbica. Luego todo el resto del trayecto va a estar el ligamento inguinal. Bien. Y, espérenme acá, sí. Y luego vamos a tener ya hacia superficial los pilares que ya habíamos hablado, el pilar medial y el pilar lateral, con las fibras intercrurales de Nikkei y el tendón reflejo, que era lo que ya habíamos hablado cuando vimos estos elementos. Esta es la parte superficial del canal inguinal y acá está el anillo inguinal superficial. Bien. Listo. Bien, cuando ustedes vayan a hacer una incisión sobre la pared abdominal, entonces van a tener una serie de capas que van a tener que atravesar. El primero es la epidermis y la dermis. Luego vamos a tener el tejido subcutáneo que va a estar formado por un panículo adiposo subcutáneo o fascia de Camper. Luego se van a encontrar con una transición más duro, que es el estrato membranoso, la fascia de Scarpa. Y por último, un estrato laxo subcutáneo que va después de que cortan la fascia de Scarpa, que es el estrato laxo subcutáneo de Gallaudet. Ese también va a estar hacia la región perineal. Listo. Entonces, luego, después de que cortan toda la piel y tejido celular subcutáneo que correspondería ahí, nos iríamos con la fascia del oblicuo externo, la aponeurosis del oblicuo externo, la fascia del oblicuo externo, el oblicuo externo, luego la fascia del oblicuo interno, el oblicuo interno, luego la fascia del transverso, el transverso y luego la fascia transversalis. Y ahí iría un espacio entre la fascia transversalis y el peritoneo parietal. Hay un espacio que se llama el espacio preperitoneal, que habitualmente es un espacio virtual que está entre esas dos fascias y se puede separar. Ahí se pueden formar abscesos y demás cosas. Ahí pueden crecer tumores también, para que lo tengan presente, ese espacio preperitoneal. Bien, ya hacia inferior, otro espacio que se forma, que es virtual, es el espacio retroinguinal de Bogros. El espacio retroinguinal de Bogros, discúlpenme, va a ser ese espacio que se va a formar entre la pared abdominal, miren acá la separaron, y la pared pélvica. Entonces, es este espacio virtual pequeñito que se forma ahí. Y también se pueden formar abscesos y demás cosas, para que lo tengan presente. Ahora, miren acá.
ligamento umbilical medio o el uraco, ligamento umbilical medial, que son las arterias umbilicales obliteradas, y ligamento umbilical lateral, que son los vasos epigástricos inferiores. Y se van a formar acá unas fosas entre ellos. Entonces, miren, entre el ligamento umbilical medio y el ligamento umbilical medial se forma esta fosa acá, que se conoce como la fosa supravesical. Es la primera referencia que tenemos ahí. Luego, entre el ligamento umbilical medial y el ligamento umbilical lateral se va a formar esta segunda fosa, que se va a llamar la fosa inguinal media. Y luego, lateral al pliegue umbilical lateral, se va a formar la tercera fosa, que es la fosa inguinal lateral. Bien, en este punto acá se van a formar unas hernias dependiendo de cada una de las fosas, pero la formación de las hernias, yo prefiero no hablarla, prefiero que la hablen con sus profesores de cirugía para que ellos se las expliquen con mayor claridad. Pero estas fosas los van a guiar a ustedes en la interpretación de las hernias. Lo mismo que los espacios que ya les he hablado. Bien, ¿cómo está irrigada la pared abdominal? La pared abdominal va a tener una irrigación hacia medial, que va a estar dada por los vasos epigástricos superiores, que era una continuación de la arteria torácica interna. Cuando pasaba el diafragma, los denominábamos arterias epigástricas superiores. Y los vasos epigástricos inferiores, que vienen de la ilíaca externa. Fíjense que ambos se anastomosan. Esta anastomosis entre los vasos epigástricos es muy importante, porque va a ser un sitio de comunicación, una anastomosis entre el sistema circulatorio superior del segmento superior y el sistema circulatorio del segmento inferior. Y eso es importante, por ejemplo, cuando ustedes tienen estenosis aórtica, estos vasos epigástricos van a servir para irrigar, como una vía alterna para irrigar el miembro inferior. Entonces, para que lo tengan presente. Esa es la circulación central. Hacia el lateral, vamos a tener entonces la arteria torácica interna, la arteria torácica lateral, discúlpenme, que va a descender acá y se va a encontrar con la arteria circunfleja ilíaca superficial, que en ocasiones también pueden hacer una anastomosis lateral. Y también es importante esa anastomosis, aunque mucho menos que la que va hacia la línea media. Bien. Ahora, la pared abdominal, discúlpenme, el abdomen va a tener un drenaje venoso que también es importante. Entonces vamos a tener una vía principal que va a ser una vía paravertebral de drenaje venoso, esa es posterior, y esa vía de drenaje venoso entonces corresponde a la vena lumbar ascendente y a la vena subcostal, que van a formar las venas ácigos y miácigos. Las venas ácigos y miácigos hacia posterior son importantes porque están comunicando la vena cava inferior o el sistema de la vena cava inferior con el sistema de la vena cava superior. Entonces, en ese sentido, es un sistema de drenaje venoso importante. Adicionalmente, va a tener unas vías accesorias. La vía anteromedial, que es análoga a los vasos, a las arterias epigástricas, entonces va a corresponder a las venas epigástricas inferiores y las venas que drenan hacia la vena ilíaca externa, y las venas epigástricas superiores que drenan hacia la vena torácica interna. Estas dos venas epigástricas, la inferior y la superior, también se anastomosan y son importantes, por ejemplo, en los casos de cirrosis que sirven de drenaje alterno y pueden formar ahí el signo de la cabeza de medusa. Y hacia el lateral vamos a tener las venas epigástricas superficiales que drenan hacia la safena interna y la vena torácica lateral que va a drenar hacia la subclavia. Estas también se pueden anastomosar y generar una vía de anastomosis alterna. Bien, y acá están entonces algunas comunicaciones que van a tener los vasos epigástricos con el hígado. Acá está el ligamento redondo que se puede recanalizar, formar otra vez la vena umbilical permeable, y estas venas que se llaman paraumbilicales, están drenando por el ligamento, paralelas al ligamento redondo o por el ligamento falciforme hacia el hígado. Y cuando hay hipertensión portal, entonces estas son las que producen la dilatación de los vasos epigástricos superiores e inferiores. Listo, la pared posterior del abdomen va a estar formada por el músculo psoas mayor. Él se origina en los cuerpos vertebrales más o menos de T12 a L4
entre el cuerpo vertebral y la apófisis transversa y va a descender. Cuando está descendiendo y está llegando a la pelvis, se va a unir con el músculo ilíaco y forman el psoas ilíaco que termina insertándose en el trocánter mayor. Este músculo, psoas ilíaco, va a estar inervado por el nervio femoral, en particular su porción ilíaca, y por ramas directas que salen del plego lumbar. Cuando están saliendo, lo están inervando. Bien, el segundo nervio, el segundo músculo es el ilíaco, que tiene el mismo trayecto del psoas, y el tercero es el cuadrado lumbar. El cuadrado lumbar es un músculo que se origina en la cresta ilíaca y va a ascender para insertarse en la 12ª costilla, siendo este realmente la pared abdominal posterior. ¿Listo? Bien. Entonces, cuando miramos acá, en un corte transversal, los músculos que vamos a ver. Vamos a ver una fascia que se llama la fascia toracolumbar. La fascia toracolumbar va a tener 3 fascias. Va a tener 3 láminas. Uno, la anterior, que es esta, que está cubriendo el músculo cuadrado lumbar y el músculo psoas. Esa es la hoja anterior o la lámina anterior de la fascia toracolumbar. Vamos a tener una lámina intermedia que se va a ir por detrás del cuadrado lumbar. Y vamos a tener una fascia posterior que va a cubrir los músculos del dorso. Fíjense que la fascia toracolumbar hace parte de la pared abdominal posterior, con 3 laminitas. Una anterior que cubre anteriormente al cuadrado lumbar y el psoas, una intermedia que los cubre posteriormente y una posterior que cubre a los músculos del dorso, hacia atrás. Y, discúlpenme acá, detrás del peritoneo parietal, acá, en la pared abdominal posterior, vamos a tener el retroperitoneo. En el retroperitoneo vamos a tener una fascia que es muy importante que está recubriendo los riñones. Entonces, hacia anterior, esa fascia renal va a tener una hoja anterior que se denomina la fascia de Gerota, o lámina anterior de la fascia renal. Y va a tener una fascia posterior o una lámina posterior que se denomina la lámina de Zuckerland. Ellas atraviesan la línea media y se van al otro lado cubriendo la aorta y la vena cava. Entonces, esas son las fascias y esa es la organización del abdomen. No sé si tengan alguna pregunta o duda o inquietud de este tema. Doctor, con respecto a la línea alba, esa estructura es una de las que más se ve comprometida en el caso de las gestantes. La línea alba, pues no es que necesariamente se vea comprometida. Más que en las gestantes, se ve comprometida en personas que tienen diastasis de los rectos. Ahí se separa la línea alba, porque es frecuentemente. En las gestantes, usted va a ver más bien una hiperpigmentación hacia la línea media. Eso sí es muy frecuente en ellas. ¿Ya? Y pues en las personas obesas gestantes también, sí puede haber una separación de esa línea alba, como le digo, formando esas diastasis de los rectos. Bien, que algunos consideran una hernia. Aunque, o sea, es más por o sea, por la parte volumétrica del abdomen que conlleva la separación de esta porción Exacto. abdominal, ¿correcto? Como siempre, sí, pero adicionalmente tiene que haber una predisposición, es decir, la obesidad no es sinónimo de diastasis de rectos, pero sí genera un factor de riesgo para eso. Gracias, doctor. Perfecto. No sé si tengan alguna otra pregunta. Yo creo que no hay más preguntas, doctor. Muchas gracias por su tiempo. La verdad estuvo muy clara la presentación. A ustedes muchas gracias. Entonces espero que les sirva o que les haya servido para aclarar algunos conceptos. Espero no haberlos confundido. Y entonces que tengan una feliz noche. Igual, profe, gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.